Tiene ahora el uso de la palabra solicito a la Asamblea escuchar con respeto a la señora senadora Blanca Alcalá Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su venia, señor presidente. Quienes formamos parte del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión, hemos escuchado las voces de las distintas fuerzas políticas representadas en esta soberanía. Lo hemos hecho con atención, convencidos de la pluralidad que vive México y que cada expresión política tiene la responsabilidad de expresar la opinión, las inquietudes de cientos de ciudadanos que están en sus hogares, de muchos que están en sus centros de trabajo, en los recintos educativos, inclusive en las calles. Hoy, al escucharlos, también exigimos que sean escuchadas las voces que nosotros representamos y que reflejan la voluntad expresada en las urnas en el marco de un Congreso plural que nos obliga a construir mayorías para cumplir con nuestra responsabilidad política de cara a la nación. Pero más aún, nuestra expresión parte de la convicción de que nuestro conducir habrá de reflejar la capacidad y la responsabilidad de entablar un diálogo sereno y constructivo, que dé respuestas a las inquietudes de los ciudadanos, que permita plantear soluciones concretas, no mágicas, soluciones que le den respuestas a sus demandas en un marco de respeto a ellos, al país y a las instituciones. Habremos de hacerlo, respondiendo con argumentos en el debate, seguro de que las diferencias habrán, pero como siempre, cuando se expresen, tendremos que estar conscientes de que la población demanda de todos nosotros la capacidad suficiente, el esmero necesario para que las propuestas se contrasten y que nos atrevemos a decirle sí a México y a su población. Al apreciar y reconocer lo que representa hablar en nombre de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Senado y en la Cámara de Diputados, advierto lo que Edmundo Borque decía: el Parlamento no es un congreso de embajadores de intereses diferentes y hostiles, en donde cada uno de sus miembros sostienen como agentes y abogados contra otros agentes y abogados, sino por el contrario. El Parlamento es una asamblea deliberante de una nación con un interés común, el de la totalidad. Así lo entiendo y así lo comparto. Nos encontramos en un momento en el que, por encima de antagonismos o lealtades partidistas, la democracia exige que las cámaras despleguemos a plenitud nuestra responsabilidad constitucional de ser un poder vigoroso y actuante. Esa ha sido la premisa que ha dado las tareas del primer año de actividades de la 62ª legislatura y que estoy segura que así continuará en las actividades a realizar. El periodo que hoy inicia y que marca el segundo año de este ejercicio legislativo, en el que hemos escrito, en el que hemos ya recibido el informe de los primeros 9 meses de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, entre nuestras obligaciones estará poder realizar la glosa correspondiente. Análisis crítico, pero también objetivo, el que habremos de hacer las y los legisladores. Y al mismo tiempo, oportunidad histórica de encuentro para la reflexión, para poner en perspectiva lo alcanzado al inicio de este mandato y subrayar los temas en los que se debe avanzar en los meses por venir. Desde el primer día de su gobierno, el presidente de la República propuso la construcción de un espacio público común para el diálogo, el Pacto por México, el cual se instaló con los protagonistas de los principales partidos políticos y ha funcionado como un instrumento para organizar los temas y posibilitar acuerdos. A partir de él, efectivamente, se han canalizado iniciativas que nuestro propio quehacer legislativo han sido motivo de análisis, de discusión, de aportación y también de aprobación de reformas de carácter constitucional en materia educativa, de telecomunicaciones y competencia económica, de disciplina financiera de estados y municipios, por mencionar algunas de ellas.
En todos los casos, señoras y señores, la opinión de las y los diputados, de las y los senadores, ha estado presente en las discusiones tanto en la Cámara de Origen como en la Cámara Revisora. Nuestra decisión ha sido escuchar a todos, a expertos, a líderes de opinión, a los ciudadanos. Así ha sido y así habrá de continuar. En el balance, lo logrado arroja resultados y al mismo tiempo asoma la necesidad de acelerar el paso. No somos ajenos a las voces que difieren sobre los indicadores de medición de la violencia. Tampoco somos ingenuos para pensar que un fenómeno radicalmente expandido durante los últimos años, que lacera a nuestra gente, desaparecerá por decreto o con más violencia. Los factores como la pobreza, la desigualdad de oportunidades y la ausencia de rumbo distorsionan el camino de la libertad. Este desafío demanda acciones concretas, con la construcción de leyes que coadyuven a recuperar uno a uno todos los bienes públicos más preciados y mandatados: la paz, el orden y, sobre todo, el respeto a los derechos humanos. Hay suficientes datos duras y evidencias para advertir con claridad que es tiempo de replantear el enfoque en diversos sectores del país. Ahí radica la esencia de las reformas que hemos aprobado y también las que tendremos que discutir. Sin duda, la educación, como aquí lo ha señalado muchos de quienes me han antecedido en el uso de la voz, es el eje fundamental para transformar a México. Es la respuesta transversal a los problemas que enfrenta el país. Lograr una educación de calidad no es solamente una cuestión de ofrecer más años de escolaridad a nuestros niños, niñas y jóvenes. Se requiere que además adquieran competencias y habilidades en su desarrollo integral que les permite insertarse en el mercado laboral y en la sociedad del conocimiento. Las y los maestros de México son parte de la solución. Nosotros estamos obligados a caminar con ellos. Cientos de miles de docentes así lo entienden, los menos disienten, pero también tenemos la exigencia de la sociedad de construir un mejor sistema educativo. Las leyes que hemos aprobado en materia de educación en este Congreso, los priistas estamos resueltos a que deben de continuar. Y sobre todo, lo tendremos que hacer porque está pendiente responderle a los niños, a los jóvenes, responderle a México. Estamos obligados a analizarlas, por supuesto que estamos obligados a discutirlas, pero también tenemos la obligación de aprobarlas. En los próximos días, señoras y señores, llevaremos también a cabo el análisis sobre el contenido de las diferentes propuestas para actualizar nuestro marco jurídico en sectores estratégicos, como el energético, el financiero, el hacendario, así también como los temas relativos a la transparencia y la rendición de cuentas. Tengan la certeza que habremos de revisar con puntualidad las iniciativas presentadas por el Ejecutivo y los diferentes grupos parlamentarios. Rechazamos caer en la denuncia sin alternativa. Como fuerzas políticas, no podemos darnos el lujo de ser intolerantes, intransigentes y reactivos, de renunciar a nuestro papel de debatir, de legislar y más aún a la responsabilidad de construir. Hay alertas claras en el sector energético. Las reservas se están agotando. Hoy se produce menos y más caro. Las importaciones aumentan. El gas y la electricidad no dejan de subir. Invertimos muy poco en energías limpias y existe rezago tecnológico. La modernización del sector requiere de una visión de largo plazo, del aprovechamiento eficiente del petróleo y sus derivados, del incremento de la competitividad en la producción de electricidad y en la captación de nuevas inversiones. Es necesario revisar el régimen fiscal de Pemex y garantizar una administración eficiente, una operación inteligente y, por supuesto, un desempeño transparente. Nuestro interés en la reforma energética se basa en lograr beneficios claros y tangibles para las familias mexicanas, con tarifas más bajas en la luz y el gas, con facilitar a las empresas recursos energéticos accesibles que les permitan competir y que para México represente efectivamente un motor de crecimiento. Que quede claro, aquí en este recinto, para nosotros, Pemex y CFE seguirán siendo de todos los mexicanos.
En el mismo sentido, si queremos que nuestras pequeñas y medianas empresas crezcan y generen empleos, será necesario consolidar un sistema crediticio más dinámico, incluyente y más barato. La reforma financiera, motivo de análisis en el Congreso, deberá promover medidas que permitan fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, incentivar la competencia y ampliar el financiamiento otorgado por las instituciones privadas con un sistema sólido y prudente. También, señoras y señores, en distintas formas, en distintos tonos, se ha dicho de las debilidades del sistema tributario mexicano. Necesitamos ponderar la necesidad de realizar una reforma sendaria integral que fortalezca la capacidad financiera de los tres órdenes de gobierno, que incremente la progresividad del sistema impositivo, que simplifique los procedimientos, que promueva la competitividad de las empresas y que combata la informalidad. Para las legisladoras y los legisladores del PRI, el interés se centra en que se incentive la generación de empleos dignos y mejor remunerados, que se diseñe un esquema de seguridad social universal, de seguridad y el desarrollo de la infraestructura. En lo relativo a la reforma política, no podemos confundir los instrumentos con los fines. En nuestro grupo parlamentario tenemos presente el camino que ha llevado a la consolidación de nuestra democracia. Estamos conscientes de la necesidad de transitar de la democracia procedimental diseñada por Sartori a poder pasar hacia una democracia con calidad, una democracia que promueva un orden institucional estable, que aliente la progresividad de los derechos políticos en un marco de libertad e igualdad de los ciudadanos, en un Estado de Derecho con rendición de cuentas. Compañeras y compañeros legisladores, nos encontramos efectivamente en un momento histórico para guiar a México por la ruta de la gobernanza democrática, en la pluralidad, donde todas las voces cuentan, pero también en la tolerancia, donde todas las voces se respetan. En la democracia se responde a las demandas de las mayorías y se protegen los derechos de las minorías. La ciudadanía exige, como bien lo ha expresado el presidente de México, Enrique Peña Nieto, una democracia de resultados. La democracia con resultados que anhelamos exige reformas. Es tiempo de que las abordemos, es tiempo de que las aprobemos. Habremos de hacerlo teniendo siempre la disposición de apertura, siempre estando atentos al sentir de la gente. En el PRI mantenemos vigencia con los contenidos de la historia, pero más aún, tenemos claro el compromiso real con el presente y el futuro de la República. Sabemos que las leyes a discutir son de hondo calado, pero invariablemente lo que se formule y lo que se apruebe habrá de hacerse desde una estrategia responsable y realista, que recupere la esperanza de los ciudadanos. Habremos de hacer que la transformación de México sea una responsabilidad compartida, que los legisladores no podemos elegir. En el PRI sostenemos que es la oportunidad de construir una nueva ruta, una opción para México. Las diputadas, las senadoras, los senadores y los diputados del PRI sabemos que es el momento de sentar las bases para tener un país en paz, incluyente, próspero y con presencia global. Señoras y señores, es la responsabilidad de todos, es la oportunidad de México. Efectivamente, no le follemos a la nación.